A continuación vamos a hablar de la prevención de lesiones asociadas a la dependencia, lesiones por presión, humedad, MAST, MARSI y prevención de daños de la piel por dispositivos médicos de RPU como indicador de calidad en una atención segura. Entonces, pues para arrancar traje todas las siglas de las cuales vamos a hablar. Entonces, es muy importante entenderlas, saber de qué estamos hablando y saber qué es una LPAD, saber qué es un LESHKAG, saber qué es una MASD, una MASD, saber qué es una DRPU, saber qué es un MARSI y también saber qué es una DAI. Entonces, el significado de estas siglas, entonces encontramos LPAD, las lesiones de piel asociadas a la dependencia, las MASD, que es daño de la piel asociado a la humedad, que van muy de la mano con las LESHKA, que son las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, y también con las DAI. También tenemos las DRPU, que son las lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos. Las DAI, que hacen parte de las MAS y las LESHKA, dermatitis asociada a incontinencia. Y las MARSI, que son el daño de la piel asociado a adhesivo de dispositivos médicos. Y dentro de las MARSI entran las skins injuries, que son las skin tears o daño de la piel suave. Ya las vamos a ver cada una. Vamos a empezar con el LPAD, que son las lesiones de piel asociadas a la dependencia. Y encontré aquí un estudio local de Tunham, donde definen que estas lesiones cutáneas asociadas a la dependencia pues se generan como resultado de la condición propia del ser humano, cuando éste pierde de forma permanente o transitoria su autonomía y capacidad para realizar acciones de autocuidado, así como las actividades básicas de la vida diaria. Esas son las lesiones de la piel asociadas a la dependencia. Cuando hablamos de MAST, cuando hablamos de LESHKA o de DAI, entonces a las lesiones de la piel asociadas a la humedad, por su abreviatura en inglés, Moisture Associated Skin Damage, más están causadas por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad. ¿Cuáles? Orina, heces, transpiración, exudado de las heridas, moco, saliva y sus componentes que conducen irritación e inflamación de la piel, ya sea con o sin erosión o infección cutánea secundaria. Diversos autores han postulado como manifestaciones clínicas estas lesiones de la piel asociadas a la humedad a entidades como dermatitis asociada a incontinencia, DAI, el intertiligio, la dermatitis perilesional causada a la humedad o dermatitis periostomal causada a la humedad. Entonces, dentro de las más quise traer al antiguo nombre que le dábamos. Todo depende, como dice acá, de los diversos autores que han hecho estas siglas, ¿no? Entonces son muy importantes y básicamente hablamos aquí de la humedad. También encontramos las de RPU, que son las lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos, que quieren decir que una lesión por presión de un dispositivo involucra la interacción con un dispositivo u objeto que está en contacto directo o en contacto con la piel o implantado debajo de la piel, causando fuerzas localizadas para deformar el tejido superficial o el tejido profundo. Esta lesión causada por un dispositivo u objeto como resultado de la naturaleza localizada de las fuerzas del dispositivo resulta en daño de la piel o tejidos más profundos que imitan la forma y distribución del dispositivo médico. También tenemos las MARSI, que por su acrónimo en inglés es Medical Adhesive Related Skin Injury. Han sido designadas en español como lesiones de piel relacionadas con el uso de adhesivo médico. Se caracterizan por eritema u otra manifestación de anormalidad cutánea, como una vesícula, ampolla, erosión, desgarro persistente durante 30 minutos
o más del retiro del adhesivo e integran el grupo de lesiones de piel en el cuidado junto con las úlceras por presión o lesiones por presión, las dermatitis asociadas a incontinencia urinaria fecal o mixta, escoriaciones, skin tears. La clasificación de las MARS incluye lesiones mecánicas tales como desprendimiento epidérmico, lesión por tensión o formación de ampollas y desgarros de la piel. Esto es tomado de una bibliografía del 2020, muy conocida acá en Colombia. Y cuando hablamos de todos estos pues, eventos adversos o siglas, ¿cierto? Es importante tener en cuenta cómo mezclamos esto como un indicador de calidad. Entonces, para hablar de esto, pues es importante hablar de que son eventos adversos. ¿Y qué es un evento adverso? Los eventos adversos se definen como complicaciones no deseadas resultantes de la atención prestada a los pacientes no atribuidas a la evolución natural de la enfermedad subyacente. También hay una ocurrencia imprevista, indeseable o potencialmente peligrosa en la institución de salud. Y entonces la lesión por presión, las más, los skin tears, las MARSI serán una lesión por presión, serán un evento adverso. Entonces, hablando de lesión por presión como evento adverso, cada año en los Estados Unidos, más de 2.5 millones de personas tienen una lesión por presión, con un costo entre 9.000 y 11.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos. Y la lesión por presión es el 80% de las lesiones que se adquieren en el hospital y pues esto hace que se gaste tiempo, recursos y dinero para las instituciones. Entonces, las lesiones por presión como indicador de calidad, según la ANA, que es la Asociación Americana de Enfermería, dice que se considera un indicador de la atención de enfermería. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de eventos adversos como indicadores de calidad. Y entonces, en las lesiones por presión, pues es un sufrimiento innecesario para el paciente porque estas lesiones pueden ser prevenibles. En la lesión por presión, pues un paciente experimenta dolor, el tiempo de curación elevado, prurito, cicatriz irreparable, ansiedad durante y después del tratamiento, insatisfacción que se puede evitar. La lesión por presión como daño irreversible, pues es un evento que puede ser también prevenible. Pero ¿sabía usted que la lesión por presión es potencialmente mortal? Entonces, miren, por ejemplo, en esta bibliografía, las etapas 3 y 4 no manejadas causan 60.000 muertes al año en los Estados Unidos, que es un dato pues bastante alto y pues por eso la importancia de empezar a ver estos indicadores de calidad. ¿Qué impactos generan las lesiones por presión? Entonces, gastos como por paciente de $44.000 en el costo promedio para tratar una lesión por presión, aumento en la estancia del paciente, los impactos que hay en la institución de salud, la insatisfacción del paciente, familia y equipos de profesionales. Y los impactos en las lesiones por presión, pues encontramos un 20 a un 25% de camas ocupadas con pacientes con lesiones por presión, bloqueo de camas debido a estancia prolongada del paciente en la institución. Entonces, el llevar estos indicadores de camas, por ejemplo, ocupadas de los pacientes con lesiones por presión, me dice también la importancia de hacer prevención de lesiones por presión. En la prevalencia en los servicios de salud a nivel mundial, encontramos una prevalencia general de lesiones por presión alrededor del 0,53 al 4%, que corresponde a aproximadamente 7,5 o 8,5 millones de lesiones. En la realidad, las lesiones por presión tienen una mortalidad del 10% y encontramos 95% de lesiones por presión que son evitables. En la incidencia de estas lesiones en los sectores encontramos cuidados agudos del 0 al 12%, cuidados críticos del 3,3 al 53,4%, geriatría 1,9 al 59%,
pediatría del 0,25 al 27%, en cirugía centro quirúrgico del 5 al 53,4%. ¿Qué factores influyen en estos datos? El envejecimiento de la población, comorbilidades como diabetes y obesidad, aumento de procedimientos, de algún tipo de procedimiento de alteración en el paciente, lesiones por presión que no son un evento aceptable, enfoques en prevención convirtiéndose en un indicador de calidad y limitaciones presupuestarias. Y hablemos de Colombia, ¿cómo son los eventos adversos en Colombia? Entonces, en el Programa Nacional de Seguridad del Paciente, el Ministerio de Salud sacó aproximadamente en el 2017-2018. Esta es la versión 2 de la prevención de úlceras por presión. Son paquetes instruccionales. Varias instituciones pues se han acogido a estos paquetes que básicamente nos hablan de la seguridad del paciente. Pero ¿cómo estamos de prevalencia en los servicios de salud en Colombia? Encontramos un estudio del 2017 en Colombia que nos hablan de una prevalencia de las lesiones por presión alrededor del 5,2% y que esta incidencia de las lesiones, ¿en dónde ocurre? En medicina interna, el 41,16%, cirugía 30,32%, cuidado intensivo 8,66%, en urgencias 19,49% y oncología 0,36%. Si analizamos estos datos, al interior de nuestro país, es importante tener en cuenta en dónde tenemos que más hacer auge en la valoración de los riesgos, ¿no? Y en llevar esos indicadores muy exactos para poder generar acciones que mitiguen la prevalencia de las lesiones por presión. ¿Cómo estamos en cuanto a las lesiones de piel relacionadas a la dependencia? Con esta prevalencia encontramos de 5,2, entonces encontramos pues lesiones de piel asociadas a la dependencia, 43,1%. Encontramos Skin Tear 5,5, las Marcy 10,8 y las DAI, o sea, todo lo relacionado con humedad lo catalogamos acá con 10,2%, que son porcentajes considerables. Se ve que hay mayor vigilancia, se ve que este indicador se volvió un indicador de calidad y vemos la importancia de seguir manteniendo estos indicadores. Aquí vemos pues todos los indicadores y pues los desafíos que vamos a tener en los diferentes servicios. En las unidades de cuidado intensivo, entonces es importante para la prevención determinar el paciente en la unidad de cuidado intensivo tiene más complejidad de condiciones clínicas, tiene varios factores que hacen que el paciente esté predispuesto a ocurrencia de lesiones por presión, puede haber limitaciones en la actividad y la movilidad, condiciones clínicas que pueden comprometer la percepción de sentidos del paciente, nivel de conciencia, uso de sedantes, inestabilidad hemodinámica, y todo esto hace que los riesgos en lesiones por presión puedan aumentar. En la prevención es importante hacer la evaluación de los riesgos, mirar la piel, mirar qué superficies de soporte son adecuadas, hacer los cambios de posición, utilizar apósitos de multicapa de 5 capas para la prevención, el cuidado de la piel, una nutrición adecuada y hacer la prevención también en pacientes que tengan prono o lesiones de piel relacionadas con dispositivos médicos. Entonces, dentro de las estrategias de cuidado de piel, hay que hacer la evaluación de riesgo, hay que mirar la piel como una rutina diaria, hay que mirar el turgor, la hidratación, la temperatura, la integridad de la piel, qué áreas de riesgo de lesión están expuestas, la existencia de lesiones por presión y antecedentes de lesiones por presión. También es importante utilizar dispositivos que me ayuden a mitigar la presión, que reduzcan la presión en las prominencias óseas.
hacer los cambios de posición cada 2 horas o 4 horas, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente en las unidades de cuidado intensivo, por supuesto también. Entonces es muy importante si la movilidad está muy limitada, tratar de buscar movimientos pasivos con reposicionamientos o cambios de posición muy suaves, colocar el posicionamiento a 30 grados, disminuye riesgos, el talón, por ejemplo, se debe elevar, debe utilizarse apósitos que nos ayuden con el tema del talón, con el tema del sacro, las piernas semiflexionadas, tratar de que no haya ningún tipo de oclusión entre las articulaciones. Y como estrategias de prevención, utilizar apósitos de 5 capas con recubrimientos de silicona, mirar qué beneficios potenciales tienen los apósitos, que sean apósitos de fácil aplicación y eliminación, mirar que sean productos cómodos, que eviten alergias, que permanezcan en el lecho de la herida o en el lecho de donde estoy haciendo la prevención, que el formato y tamaño sean apropiados para la cubierta, o sea, tener dispositivos de forma anatómica sacra, anatómica de talón, que el coeficiente de fricción y la interfaz de la cubierta de la piel sea la adecuada, que tengamos rentabilidad, acceso a la cobertura y capacidad para evaluar regularmente cómo está la piel y que estos productos pues me gestionen el microclima. Esto es lo que nos dice la evidencia científica en este consenso de expertos del 2019. En el modo de acción de los apósitos es importante determinar que los apósitos me disminuyan la presión, que me disminuyan la fricción y el cizallamiento, sobre todo en esos puntos donde más riesgo hay de hacer una lesión por presión. Cuando un paciente pues está en una cama, los apósitos lo que van a hacer es disminuir el riesgo, proteger, por ejemplo, el sacro y el talón de los factores que pueden llegar a causar una lesión por presión. Acá vemos estudios que hacen, por ejemplo, en el talón sin apósito, ustedes pueden ver que se produce una coloración roja en donde se indican áreas de altas tensiones. Con un apósito de 5 capas, miren todo lo que podemos reducir de este color rojo a un color entre amarillo y verde, que es reducción de la presión. En la parte sacra también es muy importante hacer prevención de estas áreas. Y con las otras áreas anatómicas, entonces, por ejemplo, mirar el tema de las crestas ilíacas si tengo un paciente pronado y cómo con un apósito de 5 capas yo puedo hacer prevención y reducción de estas limitaciones. Cuando tenemos los pacientes con COVID-19, entonces es muy importante identificar qué factores de riesgo tenemos con el paciente. Entonces, un paciente que está sedado, que puede tener humedad, que puede haber diarrea, desnutrición, el cambio de la movilidad, reducción de la perfusión periférica, que tenemos alteración en la oxigenación tisular, es un paciente inestable con uso de fármacos vasoactivos, cambio de pruebas de laboratorio, hemoglobina, disminución de la albúmina, aumento en la creatinina y encontramos pues todas las fuerzas, presión, fricción, cizallamiento y microclima que hacen que en estos puntos, cuando el paciente está pronado, pueda tener riesgo de lesiones por presión. Entonces, tenemos en la frente, en el mentón, el cigomático, clavícula, en la parte torácica, entonces podemos tener riesgos en el codo, en los genitales, en los huesos pélvicos, en las rodillas, dedos y pies. Todas estas zonas son zonas que tenemos que proteger. ¿Y cómo prevenimos las lesiones en un paciente prono? Utilizando apósitos de 5 capas comprobados para la prevención de lesiones por presión. Los colocamos en áreas anatómicas, en la cabeza, en el tórax, en las piernas, y la idea es disminuir y prevenir esas lesiones por presión.
Entonces, una vez que colocamos los apósitos y que el paciente está completamente pronado, tenemos la seguridad de disminuir el riesgo de que se presente una lesión por presión. En las instituciones, pues con el tema del COVID se desarrollaron muy bien los protocolos de un paciente con pronación, de los ciclos por tiempo. Entonces, todo esto pues impacta y disminuye las lesiones por presión. En la evidencia soportada, pues se puede reducir las lesiones por presión en un 88%. Ensayos clínicos nos dicen, aleatorizados nos dicen que se puede disminuir la presión, que también si hacemos prevención vamos a demostrar ahorros. Aproximadamente la evidencia dice 64% en comparación cuando no se utiliza, por ejemplo, ningún apósito. Y también altas tensiones, una reducción del 70 al 80% en los tejidos blandos sobre cresta ilíaca. Entonces, en cuanto a la evidencia, es muy importante que ustedes busquen metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados que hay disponibles para la prevención de las lesiones por presión. Cuando hablamos de las lesiones asociadas a la humedad, entonces es muy importante implementar un régimen de cuidado de piel que incluya limpiar la piel rápidamente después de episodios de incontinencia, por ejemplo, en el caso de las DAI, proteger la piel de la humedad con un producto de barrera, mantener la piel limpia e hidratada adecuadamente, evitar el uso de jabones alcalinos y limpiadores. Por supuesto, utilizar apósitos que me eliminen la humedad y que me hagan control del microclima también. También es muy importante hablar de las lesiones por fricción, em, que pueden ser ocasionadas muchas veces por los adhesivos, ¿no? Entonces podemos encontrar lesiones de espesor parcial o de espesor completo, dependiendo del tipo de daño que tengamos en la piel. Cuando retiramos algún tipo de adhesivo, podemos tener este tipo de compromisos. Y estas lesiones, pues por fricción, afectan a tantas personas y eso se considera un problema mayor. Según la clasificación de IXTAP, encontramos en el tipo 1 que no hay pérdida de la piel, una ruptura lineal que puede ser aproximadamente, o un colgajo cutáneo que puede ser reposicionado para cubrir el lecho de la lesión. En la pérdida parcial ya encontramos pérdida parcial de ese mismo colgajo. No se puede reposicionar para cubrir completamente la lesión. Y la pérdida total de la piel, entonces ya no hay ningún tipo de colgajo cutáneo, hay exposición completa del lecho de la lesión. En las complicaciones asociadas en este tipo de lesiones, encontramos que hasta el 50% de las lesiones pueden resultar infecciones o heridas graves o crónicas. Entonces es muy importante hacer prevención cuando tengamos este tipo de arrancamientos de piel mecánico. Encontramos los factores relacionados intrínsecos, relacionados con la salud general de la persona, factores relacionados con la piel, factores relacionados con la movilidad, enfermedades crónicas, desnutrición, algún tipo de medicamento y factores ambientales extrínsecos como el trauma cutáneo mecánico. em, pues cuando utilizamos algún protocolo que no sea adecuado, que puede generar en el paciente alguna alteración de la piel, el ambiente físico y el ambiente pues de salud también. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de lesiones? El control del sangrado. Entonces, pues vamos a hacer algún tipo de presión. Una vez se controle el sangrado a través de la hemostasia, entonces, pues es importante mirar si el colgajo es viable o no es viable para la piel. Importante, pues lavar muy bien eh, con productos para lavado de heridas o con solución salina, lavar muy bien este colgajo y mirar si puedo reposicionar o no este colgajo de la piel. Acá en este caso pude devolver el colgajo a su posición eh, original y en este tipo de lesiones, pues son heridas agudas, pero pueden terminar en algún tipo de alteración o herida crónica también. Para el manejo de este tipo de desgarros cutáneos o daño en la piel, ¿qué coberturas no se consideran apropiadas? Entonces la evidencia nos dice pues que
las coberturas de film o hidrocoloides. En el 2016 nos dicen el consenso que no se deberían utilizar en este tipo de pieles sensibles. Suturas adhesivas, hay que tener mucha precaución también, no son una opción de tratamiento para este tipo de lesiones. Y pues por supuesto las gasas, ya que no sujetan adecuadamente un colgajo cutáneo. Una cobertura óptima para el tratamiento de estas lesiones es controlar el sangrado, que sea fácil de aplicar y de remover, que evite el trauma, que proporcione una barrera anticizallamiento, que optimice el medio ambiente para la cicatrización, que proporcione seguridad en el uso, que no sea agresivo con la piel, que proporcione un tiempo de uso largo, que optimice la calidad de vida, que no sea tóxica y que tenga costo-beneficio. En la aplicación de la cobertura, entonces es importante marcar hacia dónde está el colgajo de la piel, cosa de que cuando yo vaya a hacer el retiro del producto, pues no me vaya a volver a llevar este colgajo de piel. Aquí vemos estas láminas de silicona que también se pueden utilizar y la idea es también hacer la misma marcación para retirar de la forma más adecuada el producto. ¿Qué características debe tener ese apósito ideal? Una adhesión suave, una buena absorción, que sea suave y flexible, una baja frecuencia de cambio y que sea a prueba de baño, que sea completamente impermeable. En un paciente que tengamos una skin tears o una piel muy sensible, pues no me puedo dar el lujo de retirar el apósito para bañar al paciente. Tengo yo que utilizar o buscar un apósito impermeable que me ayude a que el paciente, a que yo no tenga que retirar esta cobertura porque podría dañar el colgajo. Pues encontramos guías de selección de diferentes tipos de apósitos en este tema de las skin tears. Y en resumen, pues la prevención de lesiones asociadas a la dependencia, lesiones por presión, humedad y daños de la piel por dispositivos médicos como indicador de calidad de atención seguras. Entonces, pues son un problema en el proceso de la atención médica, lleva a trastornos físicos y emocionales para el paciente, trastornos familiares, hay un costo en el tratamiento para los sistemas de salud, hay una fuente de preocupación para los servicios de salud mundiales frente a este tema y también como indicador de calidad es importante continuar con la vigilancia. No podemos seguir permitiendo el subregistro. Tenemos que dar a la luz qué está pasando al interior de nuestras instituciones para tomar las mejores medidas, utilizar los mejores productos para hacer la prevención, apoyarnos de la tecnología, apoyarnos del entrenamiento, que es lo que estamos haciendo hoy, de la capacitación al personal de salud. Y acá es importante el manejo interdisciplinario, no solamente el auxiliar de enfermería, no solamente el enfermero, sino también el médico, la terapeuta física, la terapeuta respiratoria, trabajo social, terapia ocupacional. O sea, ahorita tenemos nutrición, tenemos cómo integrar todo esto en un manejo interdisciplinario y continuar la vigilancia. Entonces, eh, muchísimas gracias por su atención. Con todo gusto seguiremos trabajando por mejorar y por identificar este tipo de lesiones y utilizar las mejores medidas y tecnologías, tanto humanas como tecnológicas, para prevenir estas lesiones. Muchísimas gracias.